Capítulo 1. La hermana del mentiroso. Punto de vista neutro. Habían pasado unos días desde que Clef había llegado a la Academia de Kuo, donde se integró de una manera relativamente bien. Los alumnos en primera instancia pensaron que todo lo que decían sobre Clef era pura palabrería, y que iba a ser un profesor que se basara enteramente en los libros de texto, sacando todo del libro, para nada más alejado a la realidad. Clef explicaba temas complejos con una facilidad anormal, tanto era así que algunos alumnos se quedaban atrás, mientras que los demás apenas podían seguirle el ritmo al rubio. Los días en la academia transcurrían con normalidad, pero para Clef era un poco diferente, ya que cierta Loli albina se dedicaba a seguirlo después de la escuela, aunque en realidad pocas veces lograba su cometido, ya que Clef salía del territorio Gremory, o lograba despistarla como si se hubiera percatado de que lo seguían. Ahora, Clef se encontraba en su escritorio de la sala de profesores, acomodando algunas de sus cosas antes de irse, ya que el día de clases había terminado ese día. Hoy fue un día tranquilo, a decir verdad los chicos ahora entienden un poco más de mis explicaciones, aunque la mayoría le sigue costando trabajo seguirme el paso. Creo que debería ir más despacio con ellos, siguen siendo mocosos después de todo, decía Clef para sí mismo mientras estaba solo en la sala de profesores, acomodando cosas en un bolso. Cuando de forma repentina, la puerta fue abierta siendo azotada, Clef ante esto no se sobresaltó, simplemente volteó a ver a la puerta. Era una de las chicas del club de Kendo, o al menos eso interpretó por su forma de vestir, cosa que le pareció rara a Clef porque por esos horarios eran las horas de actividad de los clubes. ¿No deberías estar en el club de Kendo? A Konji no le gusta que tarden más de lo que deberían, decía el rubio mirando a la chica con una expresión neutra, cosa que era rara de Clef, ya que solía tener una expresión animada. Discúlpeme Clef-sensei, pero vine lo más rápido que pude porque hubo un problema, decía la chica mirando con una expresión singular, parecía estar roja como un tomate, pero al mismo tiempo mantenía una expresión seria e impasible. ¿Qué sucedió? Preguntó Clef expectante por lo que pudo haber pasado. Fue el trío pervertido, nos volvieron a espiar cuando nos cambiábamos, la chica exclamó con una voz indignada cuando mencionaba a cierto trío. Clef solo suspiró al escuchar eso. ¿Otra vez esos tres? Pensé que Kenny ya había hablado con ellos acerca de espiar, y con hablar me refiero a que les dio una paliza, se decía Clef para sí mismo mientras ponía una mano en la barbilla y tenía una expresión pensativa. No era la primera vez que escuchaba sobre ese trío, pero él personalmente no podía hacer nada porque no eran sus alumnos, aunque ganas no le faltaban de darles tremenda reprimenda. Con Draki-sensei había hablado con esos sujetos, pero aparentemente no fue suficiente su charla. Ya no sabemos qué hacer, por cada hoyo que tapamos, aparecen dos más que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, decía la chica con un tono irritado y molesto. En parte ella aceptaba que le gustaba que la vieran con deseo, después de todo era una forma de decir que era bonita indirectamente, y a qué chica no le gusta que le digan que es linda. Pero a sus ojos, el trío se excedía y eran descarados por la facilidad con la que admitían su gusto por los pechos grandes. Clef dio un segundo suspiro, aunque esta vez más cansado, y volvió a mirar a la chica. Intentaré hablar con ellos. Honestamente si con Ji no logro nada no creo que yo pueda hacer la diferencia, pero bueno, la intención es lo que cuenta. ¿Sabes dónde están ahora? Preguntaba Clef, retomando su expresión animada. A la chica le salieron estrellas de los ojos mientras miraba a Clef. Muchas gracias Clef-sensei, quizás a usted si le hagan caso. No podría decirle muy bien hacia dónde fueron, pero es altamente probable que ya se hayan ido, por lo que si quiere mi recomendación espere a mañana, decía la chica acercándose al rostro de Clef con estrellas en sus ojos. A este último parecía que no le importaba la poca distancia entre él y la chica. Esta al separarse de Clef, salió de la sala de profesores haciendo el gesto de despedida. Ser profesor es difícil, ahora tengo que lidiar con estos prepubertos precoces que no dejan de espiar a las chicas mientras se cambian, sin mencionar el hecho de que muchas veces se acumulan las actividades, sumado al hecho de que aún tengo que trabajar para la fundación, y mantener los ojos en el objetivo, pensaba Clef mientras se recostaba parcialmente en el escritorio. Mientras tanto era observado por cierta Loli albina. Los últimos días aparte de seguir a Clef, había investigado todo lo que se podía de Clef. Alto Herodes Clef, edad 20, 21, 23, 24 años, ocupación científico/maestro, nació en Texas, Estados Unidos, estudio en redactado, familiares. Datos borrados, y datos borrados. Actualmente trabaja en la Academia de Kuo, llegó a Japón hace aproximadamente 5 meses.
Era un poco de la información que se podía encontrar de Clef, sobra decir que esto no servía de mucho, lo más destacable era que antes de su trabajo como profesor era científico, pero tampoco se sabe mucho de este último, solo que fue expulsado de la universidad redactado por un artículo titulado Cómo comparar la sensibilidad del pezón humano femenino en condiciones de campo y laboratorio. Koneko al encontrar toda esta información, no pudo sacar muchas cosas a limpio, era altamente sospechoso que una persona normal tuviera información tan escasa o perdida, esto sumado a la conversación que logró escuchar de Clef con Kondraki, tampoco logró sacar nada a limpio, solo entendió que Clef y Kondraki se conocían de antes, y que estaban metidos en algo, no estaba segura de si eso podría afectar a su presidenta, pero como había dicho, había que ser precavidos. Koneko estaba recostada en la pared tan sumida en sus pensamientos, que ni siquiera se había dado cuenta que Clef estaba a un lado de ella, mirándola. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Decía el rubio a un lado de la loli peliblanca, quien se había sobresaltado al darse cuenta de la presencia del antes mencionado. Ese solo estaba de paso y, la peliblanca no pudo terminar ya que Clef la había interrumpido, antes de que pudiera seguir. Parece que la pequeña felina trataba de descubrir algo sobre mí. ¿Será que le gusto? ¿O será que el diablo me está vigilando? Decía Clef con una sonrisa amigable, pero sus palabras sonaban terriblemente sombrías. Koneko no sabía cómo reaccionar, con esas palabras le había quedado claro que Clef sabía que lo estaba siguiendo, y aún peor, sabía sobre la existencia del mundo sobrenatural. Tenía que huir, contarle a su presidenta todo lo que tenía a limpio, y que sus sospechas eran correctas, o parcialmente correctas, sí, debía hacer eso, pero primero debería dejar inmóvil a Clef con un golpe en la cara, después de todo era un humano. ¿Qué le podría hacer? Cargó un puño, y con toda su fuerza volteó a ver el rostro del rubio, quien había cambiado. Su sonrisa amigable seguía ahí, pero ahora había un tercer ojo en su rostro, su ojo izquierdo que era color verde, se había recorrido para abajo haciendo que un bulto de carne salga del previo lugar, y salió un ojo, solo que ahora era color café. Koneko se quedó confundida, Clef no era humano, o al menos eso pensó antes de que quedara inconsciente. No esperaba tener que borrarle los recuerdos a alguien manualmente tan pronto, supongo que eso funcionará, simplemente voy a hacer que piense que de repente quedó inconsciente en algún lugar, y que el heroico alto Clef llegó a su ayuda. Bueno, eso ni yo me lo creo que tendré que improvisar. En fin, si no recuerdo mal, la enfermería quedaba a unos 2 pasillos más, o al menos eso recuerdo. Clef pensó para sí mismo mientras cargaba a la loli al estilo nupcial, y empezó a buscar la enfermería. Sobra decir que el tercer ojo había vuelto a esconderse, y el ojo izquierdo volvió a su lugar, no sin antes que Clef modificara levemente los recuerdos de la loli. Clef se llevó una mano al ojo izquierdo. Pensaba que tarde o temprano el dolor iba a desaparecer, pero sigue doliendo como el culo siempre que sale. El rubio frotó levemente el ojo mientras se retiraba. Punto de vista de Issei. Ha pasado una semana desde que Amano Yuma, o al menos como yo la conocí, me asesinó y me enteré de la existencia del mundo sobrenatural. En principio, según Rías, me salvó de morir por la herida de Yuma. Ya ni estoy seguro si esa chica se llamaba así. Me parece conveniente que justo ese día haya recibido un círculo de invocación por parte del familiar de Rías. Creo que lo estoy pensando más de la cuenta, es decir, no me molesta pasar más tiempo con Rías Senpai, solo que últimamente todo ha estado muy movido. Pensaba para sí mismo. Un chico castaño con ojos color avellana, había sacudido levemente su cabeza para sacarse esos pensamientos. Estaba en su habitación acostado en su cama, tratando de asimilar lo que había ocurrido en esa semana. No debería de pensar eso sobre la presidenta, ella me salvó la vida, y eso es lo que importa. Además, también me salvó de aquel caído. Aunque ahora que lo pienso más detenidamente, la presidenta ha estado muy seria, supongo que es porque los caídos están más agresivos por lo ocurrido, así que puedo entender su preocupación, aunque me parece extraño, cuando me volví un demonio estaba bastante tranquila, o al menos actúa diferente. Ahora que recuerdo, dijo algo sobre un nuevo profesor, ¿tendrá algo que ver? El chico seguía pensando para sí mismo mientras trataba de conciliar el sueño. Ya era algo tarde, pero antes de que pudiera cerrar sus ojos por completo, logró ver una figura viéndolo fijamente. Estaba sentado en la silla que usaba para su escritorio. En cuanto se percató de la presencia, abrió los ojos rápidamente. Había un hombre sentado en su silla, aunque su habitación estaba a oscuras lograba ver la silueta. No se podía distinguir muy bien alguna clase de rasgo, pero por la silueta parecía llevar una máscara, más en específico una máscara de médico de la peste.
Issei al ver bien la silueta, se levantó repentinamente de su cama, haciendo aparecer el bostezear en su mano mientras trataba de adoptar una pose de pelea, fallando en el intento por cierto. Era solo una alucinación, creo que estoy muy estresado, además, desde aquella paliza por parte de Kondraki creo que me termino haciendo daño, no entiendo cómo sigue siendo un profesor, aunque admito que me lo busque, pensaba para sí mismo mientras hacía desaparecer el bostezear de su brazo, y se quedaba viendo su mano detenidamente. Sigue siendo muy extraña la sensación que tengo cuando saco el bostezear, puedo sentir claramente un aumento en mis capacidades, además, según la presidenta hay un dragón metido en mi mano, es un poco raro pensándolo de esa forma, mejor iré a dormir, el chico había dejado de ver su mano mientras se volvía a acurrucar en la cama, y volvía, con el pasar del tiempo había quedado dormido. A la mañana siguiente, Issei despertó sin mayores problemas, preparándose para irse a la academia como normalmente era la costumbre, pero en su trayecto habitual en el puente que solía cruzar se encontró a una linda monja rubia, que había tropezado haciendo caer y siendo poco discreto en revelar que había debajo de su atuendo de monja. Esa chica parece necesitar ayuda, por obvios motivos, aunque agradezco la demostración de tan lindo trasero, pero bueno, debería ayudarla. El castaño había dado un leve trote hacia la chica mientras la ayudaba a levantarse y recogía las cosas de la chica. Muchas gracias por la ayuda, dijo la chica con una pequeña reverencia al castaño. La chica tenía un largo pelo rubio claro lacio, ojos verdes esmeralda, con rasgos europeos, parecía tener la misma edad que Issei, siendo levemente más pequeña que él, llevaba puesto un atuendo de monja tradicional, algo inusual, ya que estaban en Japón, un país que era primordialmente politeísta, y no había mucha predominación de las creencias católicas por esa parte. «Oh, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Yodo Issei», decía el castaño mientras extendía su mano hacia la chica, quien parecía dubitativa en corresponder el gesto del castaño, cosa que extrañó a Issei, ya que había sonreído gentilmente. Mi nombre es Asia Argento, mucho gusto en conocerte Yodo-kun». Issei al escucharla hablar dedujo lo que pasaba con la chica y su inusual vestimenta. Es extranjera, pensó para sí mismo el castaño, la chica no podía hablar bien el japonés, y no parecía tener rasgos asiáticos, eso sumado a que mientras hablaba se le salieron algunas palabras italianas. La chica pareció recordar algo, y dar un leve salto mientras se acercaba a Issei. Disculpa, ¿no sabes dónde queda esta dirección?, dijo la chica sacando un pequeño papel con una dirección escrita. Issei sabía dónde era ese lugar, no lo frecuentaba ya que está bastante lejos, aunque le parecía extraño ya que era una vieja iglesia. En principio se iba a negar a guiar a la chica, ya que se le estaba haciendo tarde para ir a la academia, pero cuando la volvió a ver vio sus ojos de súplica, no pudo decirle que no. Sé dónde es, si quieres puedo guiarte, aunque queda algo lejos de aquí. El castaño sonrió gentilmente a la rubia, quien solo asintió con otra sonrisa igual de gentil, quizás incluso más que la del castaño. Caminaron a paso lento, en realidad Issei había salido algo temprano, y le daba el tiempo suficiente, charló un poco más con la chica, conociéndola un poco más, resulta que era huérfana, había crecido toda su vida en una iglesia, y que había llegado a Kuo para ayudar en aquella iglesia, no había detallado mucho en eso último. Caminaron un rato más hasta que se encontraron a un niño llorando, parecía que se había caído mientras corría, la herida no era nada del otro mundo, simplemente era un raspón, aunque era lo suficientemente grave como para que llorara. Issei en circunstancias normales habría ignorado al chico, pero la rubia se acercó al niño, agachándose a con él. Issei solo la miraba expectante. Ya, eres un hombrecito muy valiente. De las manos de Asia había empezado a emanar una especie de luz, la herida del niño había desaparecido, parecía sentirse mejor, y le había dado una sonrisa a Asia, quien la correspondió con otra gentil. Repentinamente llegó una mujer que había agarrado al niño, y lo había empezado a jalar con fuerza alejándose del dúo. ¿Qué te había dicho de hablar con desconocidos?, fue lo último que se pudo escuchar de la mujer, mientras Asia se levantaba. La única reacción de Issei fue de sorpresa. ¿Qué fue esa luz?, pensó para sí mismo mientras veía de reojo a Asia, quien parecía un poco insegura de acercarse a Issei. Perdona que hayas visto el show que hice, pero no pude ignorar al chico, no podía dejarlo así como si nada, decía la rubia mientras miraba a Issei, quien negó con la cabeza mientras la volvía a ver. Fue increíble cómo curaste a ese chico, y un acto noble la verdad, decía Issei mientras miraba a Asia, quien se estaba poniendo roja por los halagos.
Después de esa breve interrupción continuaron caminando hasta llegar finalmente a la iglesia. Solo con verla, a Issei le dieron escalofríos. Se le había olvidado que ahora era un demonio, por ende es vulnerable a cualquier clase de símbolo católico. ¿No gustas pasar? ¿Puedo hacerte?, decía la rubia mientras sonreía a la entrada de la iglesia. Issei negó con la cabeza. Discúlpame Asia, pero no puedo retrasarme más de lo que ya estoy para ir a la academia. Puede que más tarde pueda venir, o ya sé, otro día salgamos como amigos, decía el castaño mientras trataba de esconder inútilmente sus nervios al estar cerca de la iglesia. Amigos. ¿Ese somos amigos? Dijo Asia mientras miraba al castaño rascarse la nuca mientras retrocedía unos pasos. Issei pareció confundirse por la actitud de la rubia, pero solo asintió. Claro que somos amigos, aunque nos falte conocernos un poco mejor, pero por lo que a mí respecta, al menos somos amigos, decía Issei mientras sonreía. Parecía que Asia iba a empezar a llorar mientras él se alejaba. Asia solo se despedía con el brazo extendido mientras Issei se retiraba. Issei estaba corriendo a todo lo que sus piernas podían dar, había perdido la noción del tiempo. Pensó que podría guiar a Asia y llegar a tiempo a la academia, pero se le había hecho tarde. En esos momentos agradecía que ahora fuera un demonio y ser capaz de aguantar aún más y tener una mayor velocidad. Mierda, 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 no me había fijado en la hora, me entretuve mucho con Asia, pensé que me daría el tiempo, mierda. Issei se maldecía a sí mismo mientras no paraba de correr, y ya se estaba empezando a cansar y bajaba la velocidad. Se detuvo por un momento para tomar aire y miraba a su alrededor. Ya no falta mucho, si me apresuro todavía puedo en... Issei se había quedado callado después de ver una silueta arriba de un poste. Nota. No sé cómo describir esta vestimenta XD, solo que es sacada del Bloodborne, sino que es porque lo que más se acerca a como me imagino a la figura, que spoiler, será relevante, igual dejaré una imagen de referencia, tómenlo como una referencia a Bloodborne. Era un hombre, no se le podía ver bien el rostro ya que llevaba una especie de máscara que le cubría la parte inferior de la cara, y un sombrero de 3 puntas. Llevaba puesto un abrigo largo que parecía ser de tela, mientras que debajo llevaba un chaleco de cuero. Sumado a eso, sobresaliendo del chaleco había un collar que llevaba una gema roja en el centro. Issei había dado un pequeño sobresalto cuando el hombre lo había volteado a ver. Considerando las circunstancias, Issei pensó que podría ser un ángel caído que quizás trate de atacarlo, por lo que tomó distancia y trató de adoptar una pose de pelea. El hombre sin una reacción aparente, se dejó caer del poste sin problemas, había aterrizado bien. Vienes de la dirección de esa iglesia abandonada, y ya no está contigo la sanadora del crepúsculo. ¿Tienes algo que ver con los caídos de la zona? Issei se sobresaltó una segunda vez, mientras miraba al sujeto. ¿Te refieres a Asia? Ella se quedó en la iglesia, y no sé a qué te refieres con tener algo que ver con los caídos de la zona. El hombre miró fijamente a Issei, analizándolo antes de alejarse unos pasos. Ya veo, eres un demonio de la familia Gremori, se te salió la sopa antes de que siquiera te amenazara, así que o eres o muy tonto, o sencillamente no sabes ocultar información. En fin, no eres de utilidad por el momento, aunque agradezco tu ineptitud, así que puedes seguir tu camino joven demonio. El hombre había empezado a caminar a la dirección contraria del camino de Issei, mientras Issei estaba algo sorprendido por lo que le decía aquel hombre. Espera, ¿quién eres? O más bien por parte de quién vienes. Decía el castaño al hombre misterioso. Este último había detenido su paso para voltear a ver a Issei de reojo. Mi nombre no es algo que te pueda contar a la ligera, creo que lo puedes intuir por mi vestimenta y mi preocupación por taparme el rostro, así que de eso, lo único que te puedo decir es que me llames el cazador inmortal. Quizás tu ama sepa algo de ese nombre clave. Con respecto a lo segundo, no puedo decirte nada, así que espero que lo único que te haya dado sea satisfactorio. Tómalo como un intercambio de información, decía el hombre mientras retomaba su caminar en la dirección contraria a Issei. ¿El inmortal? Espera, Issei había bajado la mirada unos segundos para reflexionar lo que le había dicho ese sujeto, y cuando volvió a ver ya no estaba. Esto había sorprendido al castaño, aunque solo reafirmaba que el sujeto era un ser sobrenatural. Tengo que contarle esto a la presidenta en cuanto pueda, pero ahora tengo que volver a correr. Perdí mucho tiempo con ese sujeto. Issei había retomado su camino, pero había empezado a correr preocupado por haber perdido mucho tiempo con ese sujeto. Punto de vista de Clef.
Koneko Toujo, estudiante de primer año de la Academia de Kuo, denominada como la mascota de la academia por sus compañeros, había sido encontrada inconsciente en uno de los pasillos por el profesor Alto Herodes Clef. Este último la había llevado a la enfermería, de la cual tuvo que forzar la cerradura para entrar, pues a esas horas no había prácticamente nadie en la academia y la enfermera no era la excepción. MMPF, ¿dónde estoy? La chica albina se había despertado finalmente, mirando un techo blanco limpio, mientras se daba cuenta de que no estaba en su casa, se sentó en la cama revisando su alrededor. Grande fue su sorpresa al ver a Clef a un lado de ella, dormido en una silla al lado de la camilla en la que estaba acostada. Estaban en la enfermería aún. Clef-sensei. ¿Por qué estoy en la enfermería? Pensaba para sí misma la albina mientras miraba alrededor. No recordaba mucho sobre cómo llegó ahí, solo que estaba siguiendo al sujeto que está recostado en esa misma camilla, y sin venir a cuento se desmayó. La albina salió de sus pensamientos al percatarse de que Clef se empezaba a despertar. Maldita sea Jakie, ¿dijiste que ibas a invitar los tragos? Balbuceaba para sí mismo Clef mientras estiraba un poco y empezaba a ver a su alrededor. Koneko solo lo veía expectante mientras Clef solo la veía con una expresión neutra. No, espera, no estoy en mi casa, es la enfermería de la academia. Eso solo quiere decir una cosa. Me puse extremadamente ebrio, forcé la cerradura de la enfermería, y me quedé dormido en una silla por alguna razón, aun cuando hay más camillas. Oh, y esta chica se coló. A Koneko casi se le sale un grito por escuchar semejante estupidez, pero mantuvo la compostura con su expresión fría. Bueno, no estoy segura del por qué yo estoy aquí, pero puedo asegurarle que tú no estás aquí porque hayas estado ebrio, decía Koneko viendo al rubio, quien pareció recordar lo que había pasado, pues había golpeado la palma con un puño. Ya recordé, yo me estaba retirando a mi humilde morada y había escuchado a alguien caerse antes de que me fuera. Cuando fui a revisar te encontré inconsciente. Creo que si forcé la puerta de la enfermería para meterme, y te dejé reposar, aunque creo que estás igual que yo, apenas despiertas y solo faltan como 10, 15 minutos para que las clases inicien, decía Clef despreocupado, mientras que la loli albina se había sorprendido. Solo quedan 10 minutos para que empiecen las clases. Debo apresurarme. Espera, ¿cómo quedé inconsciente? Koneko pensó para sí misma mientras veía a Clef que parecía pensativo mientras ponía una mano en su barbilla. Honestamente, no estás en condiciones de asistir a tus clases, por lo que si gustas, puedo darle alguna excusa a tu profesora del por qué no puedes asistir a clases. Digo, no creo que te guste tener el mismo uniforme que ayer, le había propuesto a Koneko, quien pensó en la propuesta. Podría ir a la sala del club, tomar una ducha, y usar uno de los uniformes de repuesto que había ahí. Clef en parte tenía razón, alguien como Koneko tenía que mantener cierto estatus, además que no se sentía cómoda llevando el mismo uniforme 2 días seguidos, eso sumado a que ese se había arrogado por dormir con el puesto. Está bien, respondió Koneko viendo al rubio con su sonrisa habitual. La loli albina se sonrojó levemente mientras se levantaba de la camilla, y se retiraba de la sala. ¿Debería considerarla una amenaza? Le borré los recuerdos primordiales, tanto la información que tenía sobre Connie como la mía, así que por el momento dejo de ser una amenaza, aunque es seguro que tarde o temprano vuelva a empezar a vigilarme. Clef pensaba para sí mismo mientras que su expresión alegre y bromista desaparecía y aparecía una nostálgica. Es algo raro que te encuentres por aquí, también es triste saber que te tienen retenida. Odiaría a la iglesia si no hubiera sido puro faroleo lo que hicieron para sacarte. Espero verte pronto, Epona. Clef había empezado a hablar solo, mientras miraba una ventana de la habitación, viendo un punto fijo en esta misma. Sus ojos perdieron el brillo, y parecía ser que la habitación era más oscura, cuando de repente, alguien había abierto la puerta de la enfermería, aunque a Clef pareció no importarle y seguía viendo ese punto de la ventana. Clef-san. ¿Cómo entraste? O más importante, ¿por qué estás aquí tan temprano? Clef finalmente pareció reaccionar volteando a ver a la recién llegada. Era una mujer, tenía apariencia madura, quizás 30 años en adelante, tenía un pelo rosado que destacaba bastante, mientras que tenía unos ojos azules. Cualquiera que la viera la podría catalogar como una MILF. Oh, Yumiko, no te oí entrar, estaba sumido en mis pensamientos, respondiendo tu pregunta. Forcé la entrada porque alguien necesitaba ser atendido, y como no estabas yo lo atendí, aunque ya se fue. La mujer ahora identificada como Yumiko entró a la enfermería mirando a Clef, quien parecía algo distraído y no tenía su sonrisa habitual. ¿Y a ti te pasa algo? Llevamos poco tiempo conociéndonos, pero pocas veces te he visto sin sonreír, decía la peli rosada mientras se dirigía a un escritorio que estaba en esa sala. Clef solo desvió la mirada de nuevo al punto de la ventana.
No es la gran cosa, simplemente me enteré de que alguien cercano a mí está en la ciudad, aunque no me puedo acercar. Yumiko arqueó una ceja mientras miraba al rubio. Ellos no hablaban mucho que digamos, y solo se conocían por compartir oficio, ya que Yumiko era la enfermera de la academia, y conocía a Clef meramente por el ámbito laboral. No es de mi incumbencia preguntar, ya que me imagino que es algo personal, pero al menos quiero saber un poco más de ti. ¿Quién es esa persona? Yumiko había sacado una bata de un cajón que se puso mientras conversaba con el rubio, quien solo la volteó a ver con la misma expresión melancólica que tenía antes. Mi hermanita. El día había pasado volando, hasta la hora de irse a casa, y se había logrado llegar unos minutos antes a clases, aunque sí se había llevado una bronca por Sona, pero no le tomó mayor importancia más allá de una simple reprimenda. Pero ahora era hora de ir al club, y reportarle a Rías la conversación que tuvo con el sujeto esa mañana. Hoy fue un día corto, o al menos no hubo muchas cosas interesantes pasando, aunque es algo bueno un pequeño respiro, pensaba para sí mismo el castaño mientras caminaba con rumbo al club del oculto. Había entrado al edificio entrando a la sala principal, todo estaba en orden. Rías estaba en su asiento esperando a la llegada del resto, mientras que Koneko comía dulces en un sillón individual. Kiiba aún no llegaba, y Akeno solo estaba parada a un lado de Rías. Sin más Issei entró a la sala y tomó asiento en uno de los sillones, para esperar a la llegada del último miembro, quien no tardó más de 5 minutos de llegar después de Issei. Bien chicos, no hay mucho de qué hablar, así que hay que ponernos a trabajar cuanto antes para cumplir todos los contratos pendientes de hoy, decía Rías viendo a todo su séquito asentir, menos a Issei, quien parecía algo preocupado por algo. ¿Sucede algo, Issei? Dijo Rías viendo asentir al castaño mientras se ponía de pie. Hoy en la mañana, de camino a la escuela me topé con una chica, tenía vestimentas de monja e intuí que era extranjera, me pidió que la llevara a una iglesia algo lejos de aquí. Yo la guié, pensando que no me tomaría mucho tiempo, ya que había salido algo temprano de mi casa. La expresión de Rías había cambiado de una tranquila a una seria al escuchar las palabras del castaño. ¿Me estás diciendo que fuiste a territorio enemigo sin notificarme al respecto? Decía Rías que usualmente era cariñosa con sus siervos, pero su voz sonaba algo enojada. No lo negaré, pero no es por eso que le doy este reporte. Cuando iba de regreso se me había hecho tarde, y paré en un poste a tomar aire ya que me había cansado, y un sujeto que estaba parado encima del poste me empezó a hablar. No tenía intenciones hostiles, o al menos eso intuyo ya que no trato de atacarme, pero es consciente de la existencia de lo sobrenatural. Llevaba un saco de tela largo, y un chaleco de cuero debajo, llevaba una especie de máscara que cubría la parte inferior de su cara y un sombrero de 3 picos. Rías escuchaba atenta lo que le decía Issei, ciertamente sentía que había escuchado algo con esa descripción antes, pero no lograba recordar dónde lo había escuchado. Issei solo continuó hablando. No me contó mucho, pero me dio su nombre clave, y puedo deducir que está planeando algo en contra de los caídos, o al menos eso entendí. Rías arqueó una ceja mientras volvía a ver a Issei curiosa. ¿Por qué piensas eso? Dijo Rías viendo seriamente a Issei. Bueno, cuando me hablo me pregunto si tenía algo que ver con los caídos de la zona, y aparentemente no soy de utilidad por el momento, y además, me dio su nombre clave, dijo que quizás hayas escuchado hablar de él. El cazador inmortal. Cuando Rías escuchó este nombre, sus ojos se abrieron como platos, se levantó rápidamente de su silla mientras se apoyaba en su escritorio. ¿Conociste al cazador inmortal? Rías soltó un grito de sorpresa, mientras tanto el resto de siervos veían a Rías extrañados. Disculpe por hablar sin permiso, presidenta, pero ¿quién es el cazador inmortal? Kiba había tomado la palabra algo sorprendido por la actitud de su maestra. Usualmente mantenía la calma y la compostura, era una auténtica rareza verla tan alterada. Es cierto, ustedes aún no están del todo enterados. Vamos a posponer los contratos de hoy, ya que lo que les voy a contar es algo extenso, decía Rías viendo a su séquito aún más confundido que antes, pero decidieron escuchar lo que iba a decir su presidenta, quien había retomado la compostura y vuelto a sentar en su sillón. Durante la Gran Guerra de las Facciones, la mayoría de humanos estaban completamente conscientes de la existencia de lo sobrenatural, y eran de los que más sufrían por las consecuencias de la guerra. Si bien no se involucraron mucho en la guerra como tal, crearon un grupo de personas excepcionales, los cuales llamaron los cazadores. Este grupo en sus inicios no podía mantenerle el paso a los ejércitos de los demonios, caídos, o ángeles. No fue hasta que el primer Sekiryutei obtuvo el Boosted-Gear, que lograron empezar a ponerse al corriente con los demás ejércitos. En otras palabras, los cazadores son un grupo militar de los humanos especializados en los seres sobrenaturales.
En principio nadie los tomaba en serio, y siempre fueron subestimados por ser humanos, pero no fue hasta que uno de estos cazadores mató a un demonio de clase alta, que los empezamos a ver como una amenaza. Primero fue un demonio de clase alta, pero luego empezaron a haber muchísimas bajas tanto de nuestra parte, como de las otras facciones, al punto de que el cielo y los caídos habían pactado con ellos para dejarlos en paz, pero los demonios no querían perder su orgullo, y pactar con simples humanos. Durante mucho tiempo, la gran parte de nuestras bajas debían a que los ancianos trataban de matar a estos cazadores, por simple orgullo, no podían conceder de que simples humanos los humillaran de tal manera. Con el tiempo, esta organización se volvió un secreto, como el mundo sobrenatural. Los cazadores actuales son bastante inferiores a los de antaño, según leí, matar a un cazador era toda una proeza para cualquier facción, pero ahora es más fácil hacerles frente. Rías había explicado parcialmente cosas básicas sobre algo no tan recordado de la guerra de las facciones. El pensamiento generalizado es que los humanos se escondían como cobardes, y pocos en la actualidad sabían de la existencia de los cazadores. Pero no entiendo, entonces ¿quién es ese tal el cazador inmortal? Preguntó Kiba. Justo a esa parte iba a llegar. Como todo grupo militar, los cazadores tienen una jerarquía, existen los aprendices, y la élite, y un peldaño arriba de la élite, están los 12 cazadores de la Noche Escarlata. No sabemos prácticamente nada de ninguno, más que sus nombres clave. En este caso, el cazador inmortal es parte de este grupo. Este ha asesinado a varios demonios de clase alta, y logró matar a un Phoenix, y para aumentar más las expectativas de este sujeto, logró matar a uno de los ancianos, siendo demonios de clase superior. Puede decirse incluso que no les falta nada para llegar a ser un demonio clase Mao, por lo que entenderás que hay que ser extremadamente precavidos con ese sujeto, y el resto de estos cazadores de la Noche Escarlata son igual, y algo que es impresionante, es que todos son humanos. El séquito de Rías estaba impresionado, ya que desconocían la existencia de este grupo. Era sorprendente que no lo recordaran mucho, quizás sería simplemente el orgullo de los demonios, que no querían aceptar que quizás algo denigrante pensaron. Escúchame bien Issei, si llegas a encontrarte de nuevo con ese sujeto no lo provoques, puede verse como si no fuera la gran cosa, pero es extremadamente dócil. Si no le haces nada él no te hará nada, y de ser posible mantente alejado del tipo. Issei ya sintió con la cabeza mientras miraba a Rías. Puede ser que él no estuviera del todo enterado del funcionamiento del mundo sobrenatural, o de sus jerarquías, pero por la forma en cómo lo describió Rías parecía ser que estos sujetos cazadores, son algo que tener en cuenta. Además, parece ser que estos tipos están interesados en los caídos, por lo que lo más prudente sería actuar consecuentemente. No están buscando pelea con nosotros, pero tampoco los vamos a ayudar. Si hacen algo para dañar nuestro territorio, tendremos que responder, pensó para sí misma Rías viendo preocupada a su séquito, quienes aún estaban algo sorprendidos por esa clase de historia. Por cierto, cambiando de tema, ¿qué lograste conseguir sobre Clef con Echo? Rías desvió su mirada hacia la Loli albina, quien seguía comiendo dulces mientras la escuchaba hablar. Bueno presidenta, verá que el tipo es como un... No pudo terminar la oración sin antes ser interrumpida por un círculo mágico que se había abierto repentinamente. No había nadie, solo una carta. Rías levantó la carta viendo los sellos, llevándose una leve sorpresa. Asgard. Fin del capítulo. Siento que metí muchas cosas de Bloodborne, a pesar que mi idea era no incluir tantas más allá de la vestimenta, pero se me había ocurrido agregar esta parte de los cazadores ya que puede ser interesante con la trama en la que estoy pensando. Sigue siendo un fanfic de DXDXSSP, pero tiene pinceladas de cosas de Bloodborne, y creo que puede quedar bien. En realidad no tengo mucho que decir. Finalmente abrí el canal de YouTube para subir los fics por ahí, y publicar algunos fics que no son de mi pertenencia pero los traduje. Seguramente suba este capítulo mañana a YouTube, ya que ahora mismo no me siento de ánimos para pasarlo al locuendo, pero me